Muy buenas noches, bienvenidos a este culto de milagro. Dios es todopoderoso. Bendigo a todas las familias que están ahí reunidas en sus casas. Tus pastores Álvaro y Emelda de Padilla, les bendecimos, les saludamos, les enviamos un abrazo desde la distancia, pero con todo nuestro corazón. Orando para que el Señor sea fortaleciendo a su pueblo aún más y más. Y hoy pues tenemos una palabra de parte de Dios a través de un hijo de esta casa. Ahorita les informo quién es. Primero quiero recordarles que comparta este video, no se le olvide de compartir. Mi lema es que es la oportunidad que el Señor nos está dando para ser esos mensajeros del reino de los cielos. Es el cumplimiento de Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y es a través de las redes sociales. Qué bendición poderlo hacer, así que usted va a empezar a compartir hasta donde el Señor le dé la oportunidad, de sus amigos, sus familiares, a todas las ciudades, a todos los sitios. Damos muchas gracias al Señor porque muchas personas están siendo bendecidas, edificadas, y ellos reportan y agradecen por la bendición que es entrar a ICC La Paz. Ahí están por Facebook y ahí están también por todas las redes sociales. Usted nos puede encontrar como ICC La Paz. También quiero invitarles, recordarles que tenemos nuestra escuela dominical para niños. Nuestros niños, es el tiempo que también ya empiecen a gozarse allí con sus familias. Ahí estamos. Después que termine la transmisión de los adultos, ahí está la escuela dominical para nuestros niños y nuestras niñas, para sus familias. Así que usted puede conectarse ahí en un videíto que nuestra hermana Angie nos está mostrando. Está nuestro canal donde usted puede participar. Gracias por todos los padres que colaboran, pues que sus niños sean a las presentaciones, los maestros, las coordinadoras y todo este equipo de trabajos. Gracias, hermanos, felicitaciones por el ministerio Amigos de Jesús. Bueno, como les decía que tenemos un invitado especial en esta noche, Noche de Milagros, Gloria a Jesús, con un tema muy importante como es que tenemos el mejor escenario para ser testigos del poder de Dios y para recibir nuestro milagro. Con nosotros, nuestro hermano Luis Miguel Payare, él es evangelista, es miembro de nuestra casa, es un hombre de Dios, juntamente con su esposa, la salmista Marina, y ellos ministran al Señor, alabado sea su nombre, en estos tiempos a través de las redes sociales. Es la oportunidad que el Señor nos está dando. Así que bienvenido, Luismi. Esta es una noche de milagros. Gloria al Señor, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Doy gracias a Dios por nuestros pastores, por esta hermosa bendición de estar aquí. Y gracias a ti, mi amigo, también por unirte en esta noche a escuchar la palabra de Dios. Te invitamos a que compartas esta palabra y te conviertas en un portador de la presencia del Señor. Como todos saben, estamos pasando un momento difícil a nivel mundial. Los expertos del tema dicen que este ha sido una de las peores pandemias. Sabemos de que han habido muchas pandemias y estas personas que conocen del tema dicen que esta ha sido una de las peores pandemias que han ocurrido a nivel mundial. No solo por la situación económica, sino también por la parte en la salud, por la cantidad de muertos que han habido. Tenemos el conocimiento de personas que también han sido afectadas emocionalmente. O sea, hemos visto divorcios, hemos visto negocios en bancarrotas, grandes empresas que han decaído, personas que se han suicidado, se han quitado la vida, y personas que hoy se encuentran en una UCI. Muchos están llorando a sus muertos. Pero en medio de esta crisis, en medio de esta problemática, en medio de esta situación que estamos viviendo, si Dios te dijera, mañana a esta hora habrá bendición,
en tu casa. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Sí? De pronto comenzaría una lucha en tu interior, en tu mente, la razón peleando con la fe, porque te preguntarías cómo, dónde, cuándo, cómo sería posible esto. Y es porque la razón y la lógica no tienen una buena relación entre sí. O sea, la razón y la lógica no se mezclan. Es como el aceite con el agua, no pueden mezclarse. No, es algo que no, químicamente no se puede. Así es la razón y la fe, no pueden. Y yo pienso que esta situación, esta crisis, esta adversidad es el mejor escenario para que tú recibas un milagro del Señor. Y es así como hemos titulado esta enseñanza, el mejor escenario para recibir un milagro de parte del Señor. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia nos dice que Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación del Evangelio. Y es cuando la gente nos llama locos. Pero la Biblia dice que el hombre, el que no es cristiano, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, la Biblia dice que es lo llama el hombre natural. Y dice que ellos no pueden entender las cosas que son por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a pensar, a razonar, ¿cómo es posible? Y si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar innumerables eventos que ocurrieron. ¿Cómo explicarías tú con la razón y la lógica que con una vara Moisés abriese el mar rojo y el pueblo pudiese pasar en seco? ¿O cómo explicarías tú que por 40 años estuvo el pueblo en el desierto y dice en la Biblia que el Señor le dio maná, pan del cielo? ¿Cómo explicarías que una nube por 40 años los protegió de aquel sol y que en la noche había una columna de fuego? ¿Cómo explica a través de la ciencia, de la lógica, de la razón, que su calzado, dice la Biblia, que crecía juntamente con su pie y que su vestido nunca envejeció, que tuvieron sed y de una roca se le dio agua? Imagínese usted, de una roca salió agua para alimentar a más de 600 personas. ¿Cómo explicarías tú todos estos eventos que pasaron en el desierto? Por 40 años un pueblo pudo sobrevivir y llegar a conquistar a otros pueblos. ¿Cómo explicas que hayan pasado el río Jordán en seco y que con unas trompetas, al sonar esas trompetas, los muros de una ciudad que había en Jericó cayesen? La razón y la lógica no nos pueden explicar esto porque son eventos sobrenaturales, ¿sí? Y la Biblia nos dice, nos narra cantidades de eventos que ocurrieron, como lo que hizo el profeta Eliseo. Cuando la Escritura dice que se cayó un hacha, estaban cortando madera, y un hacha de los trabajadores se cayó en el río. Y Eliseo tomó un palo, y con ese palo hizo que el hacha flotara de las profundidades de las aguas. La Biblia nos nombra también de un hombre que existió en el tiempo de Eliseo y nos habla la palabra de Dios que Eliseo había muerto, dice ya un año tenía más o menos de muerto, y dice que Eliseo estaba sepultado. Y la Escritura dice que este hombre murió en aquellos días y lo iban a sepultar. Y cuando fueron a sepultarlo, dice que habían bandas armadas en conflictos. Y cuando vieron ese conflicto, dicen que los que iban a sepultar al muerto lo dejaron caer. Y para la bendición de aquel hombre que estaba muerto, cayó en el sepulcro de Eliseo. Y la Biblia nos dice que cuando aquel hombre tocó los huesos de Eliseo, aquel hombre muerto y Eliseo también muerto, cuando tocó los huesos de Eliseo se levantó inmediatamente, revivió. Un gran milagro ocurrió
en esos momentos. ¿Cómo se puede explicar científicamente un hecho como esto? ¿O cómo puedes explicar que el profeta Elías vino un carro de fuego y se lo llevó al cielo sin morir? ¿Cómo puedes explicar que con un manto Eliseo abriese el río Jordán para pasar en seco después que Elías fue arrebatado? ¿Cómo puedes explicar que en medio de una reunión estaban preparando alimento y en la olla donde estaban preparando el alimento había muerte y Eliseo echó unas hierbas y aquella muerte se fue de la olla? Son milagros que encontramos en la Biblia que ocurrieron en todos aquellos eventos y que quedaron registrados para nosotros. Y la Biblia nos sigue narrando evidencias bíblicas, como en el caso de Jesucristo, eventos que hizo Jesús como resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, dice la Escritura. Solamente le dijo: Lázaro, sal fuera. Y aquel que había muerto se levantó. Hubo un milagro ahí impresionante. Su corazón, sus pulmones, su cerebro comenzaron inmediatamente a funcionar después que el Señor había dado la palabra. ¿Cómo explicas tú que la Escritura dice que Jesús se encontró con un ciego y la Biblia dice que escupió en sus ojos, así literalmente, y el hombre comenzó a ver? Y en otro texto dice que hizo lodo con la saliva en la tierra, cogió tierra, hizo lodo y se lo juntó en los ojos al ciego, a otro ciego, y también comenzó a mirar. Científicamente, ¿qué explicación tendría esto? O si nosotros lo hiciéramos en este tiempo de pandemia y de virus, ¿cómo se vería? Pero la Biblia nos dice que Jesucristo hizo grandes señales, convirtió el agua en vino, los peces y los panes se multiplicaron y alimentó a 4,000 personas, y en otra parte dice que alimentó a más de 5,000. Y si contamos a los niños y a las mujeres, estamos hablando de más de 20,000 personas. Evento tras evento que nos muestran la gloria maravillosa del Señor. Para que un milagro ocurra, tiene que ocurrir algo sobrenatural. Tiene que haber una intervención divina. Por eso se le llama sobrenatural, porque va sobre la naturaleza. Y a la humanidad se le ha olvidado que existe un Dios en los cielos. Que lo que nosotros vemos hoy, lo que nosotros conocemos como la materia, fue creado por lo espiritual. No fue lo material lo que produjo lo espiritual, fue lo espiritual lo que produjo lo material. Y el hombre se ha olvidado de su creador, del Señor de los cielos, que la Biblia dice que con su palabra creó los cielos y creó la tierra. Si yo mañana, o la palabra de Dios te dijera, o el Señor en esta noche te dice, mañana habrá bendición en tu casa, la razón y la lógica tal vez no te lo permitirían. Porque ¿qué necesitas tú? Creer solamente que Dios está por hacer un milagro. Por eso, en medio de esta crisis, es una gran oportunidad para que el hombre dependa del Señor, para que el hombre se aferre a su Creador. Porque solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores puede obrar y puede restaurar. Él puede hacer que tu negocio, que tu empresa comience nuevamente a funcionar. Él puede hacer, porque son muchos los despidos masivos que han habido en las empresas. Ahorita antes de venir escuchaba una mujer que se suicidó, una mujer que era empresaria aquí en Barranquilla. Y es triste porque en esa condición se encuentran muchas personas desesperadas, angustiadas, que no saben qué hacer, que se han gastado los recursos, sus dineros, sus ahorros y que están viendo la decadencia material en su casa. Hogares que se han divorciado porque no soportan la crisis que están pasando. Pero yo quiero decirte que Dios puede restaurar tu economía, tus finanzas, tu hogar. Que aquel que hizo los cielos y la tierra, que aquel que multiplicó los panes y los peces, está aquí en esta noche, en estos momentos, para llegar a tu hogar, para darte una palabra, para decirte que no tomes esa decisión que has pensado tomar, para decirte hay una oportunidad, hay un motivo para vivir, hay fuerzas en esta noche de parte de Dios, para que sigas adelante, para que te levantes
de ahí donde has caído, para que levantes tus ojos al cielo, para que te aferres a Dios, para que pongas en Él tu confianza, tu esperanza, porque Él está aquí. Es el mejor escenario, todo está preparado. La crisis, la pérdida que has tenido, la enfermedad en que te encuentras, está preparado todo. Este es el escenario que Dios ha preparado para ti, para llegar a tu hogar en esta noche y obrar un milagro en tu vida. Tú que estás ahí en tu cama, tú que dices ya no hay esperanza para mí, quiero decirte que para Dios no hay distancia, que ahí llega la palabra y que el Señor, para Él no hay distancia, Él puede llegar y obrar un milagro, una sanidad, una restauración. Cuando vemos en la Biblia la historia de Pedro, de Jesucristo, que estaban los dos y llevaron a cobrarle los impuestos. Y la Biblia dice que ellos no tenían en sus bolsillos nada. Pero Jesús le dijo a Pedro, ve y tira el anzuelo. Y en el primer pez que saques vas a conseguir una moneda. Ocurrió un milagro financiero ahí. Y con esa moneda pagaron los impuestos, el del Señor Jesucristo y el de Pedro. La Biblia nos dice de una mujer que era viuda. Su esposo había muerto y solo tenía un poco de aceite. Y Eliseo el profeta llegó y oró y se multiplicó el aceite. Y la Biblia nos dice que puso un gran negocio y esa mujer pagó sus deudas con aquel milagro que el Señor había hecho y siguió viviendo de la multiplicación del aceite que hizo Eliseo. Vamos a encontrar milagros poderosos como le ocurrió a Elías cuando se secaron los ríos, cuando no llovía por 3 años, fue a un lago y allí dice la Escritura que llegaban cuervos y le daban el alimento, le llevaban carne. Nos hemos olvidado de Dios y hemos puesto nuestra confianza en nuestro conocimiento, en lo que hemos estudiado, en nuestra finanza, en nuestros recursos. Pero yo quiero decirte que Él sigue haciendo maravillas, que Él sigue obrando milagros, que Él sigue sanando enfermos, que Él sigue libertando a los cautivos, que Él sigue obrando en la parte financiera, porque la Escritura dice que Él es el que da la sabiduría para hacer la riqueza. Así que, amigo, este es el mejor escenario para que tú recibas un milagro de parte del Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo quiero leerte o comentarte de una historia maravillosa que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Quiero narrarla porque es bastante extensa. En esta historia, la Biblia nos dice, nos habla de un sitio, de un rey, Ben-Hadad, rey de Siria, que reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Que es un sitio, era cuando los reyes llegaban y rodeaban las ciudades, así como está Cartagena rodeada de muros. Las ciudades anteriormente tenían muros y cuando algún rey llegaba nadie podía entrar ni podía salir. Ellos vinieron de lejanas tierras y se parquearon frente a aquella ciudad y estaban dispuestos a durar meses, incluso años ahí. Iban con provisiones, con alimentos, de tal manera que nadie podía salir de aquella ciudad. Y la Biblia dice que los que estaban en medio de la ciudad comenzaron a acabarse sus recursos, su dinero, comenzó a acabarse sus alimentos, su provisión. Y la Biblia nos dice que ocurrió un caso particular de una mujer que tomó a su hijo y la Biblia nos dice que lo cocinó y había hecho un trato con otra mujer de coger a su hijo y cocinarlo hoy y mañana cocinar el de su amiga. Hasta esa situación había llegado, que era tanta el hambre, dice la Biblia, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Así era la situación tan crítica en Samaria, que esta mujer tomó a su propio hijo y lo cocinó. Esta pandemia y esta crisis ha sacado lo peor que hay en el corazón de muchos. Gente que se roba los recursos, la finanza, la economía, pero también hay gente que está haciendo cosas buenas, sembrando y aportándole a los necesitados. Y la Biblia nos dice que cuando el rey pasó, vio aquello, vio el clamor de aquella mujer para que le hiciese justicia. Dice que sus vestiduras la rompió porque sintió un dolor en su corazón. Pero lo tremendo de esta historia es que la Biblia dice que el rey
lo tomó contra el profeta Eliseo y dijo, hoy morirá, hoy le cortaremos la cabeza a Eliseo. Le echó la culpa, como muchos están haciendo, echándole la culpa al Señor. Muchos hablando de los ministros. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los que predican? ¿Dónde están los que hacen los milagros? Y se levantó el rey y dio una orden para cortarle la cabeza a Eliseo. Pero Eliseo era un hombre de Dios y Eliseo sabía lo que iba a ocurrir. Y la Biblia nos dice que antes que llegara el rey con aquel hombre, Eliseo dio una palabra. Y yo quiero que tú estés atento en esta noche. En el capítulo 6, versículo 33, aún estaba hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más en Jehová? Ambos, tanto el rey como el consejero del rey, le estaban echando la culpa al Señor y la culpa a Eliseo. Pero Eliseo dio una palabra. En el capítulo 7 Eliseo dio una palabra y dijo, oí palabra de Jehová, así dice Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Estamos hablando de más de 24 litros de cebada, de harina, por una sola moneda de plata. O sea, por algo insignificante, mejor dicho, regalado. Y cuando Eliseo da esta palabra, esta profecía, el príncipe que estaba ahí dijo, ni que Dios abriera la ventana de los cielos, esto acontecería. En otras palabras, no lo creyó. Por eso la pregunta es, si Dios te dice, mañana habrá bendición en tu casa, ¿qué pensarías tú? Y la bendición no solo abarca alimento, vestido, calzado, abarca comunión, buena relación, buena amistad con tu familia, una buena comunión en medio de la familia, abarca todo espiritual y financiera y física. Pero dice que el rey, ni el hombre con quien había ido el rey, creyeron a la palabra que Dios había hablado por el profeta Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque comenzaron a razonar. Comenzaron a pensar, ¿cómo será esto? ¿Cómo es posible? Si estamos sitiados, tenemos un ejército al frente, no podemos salir. Nos estamos comiendo entre nosotros los animales, los burros. El hambre era terrible. Y la razón comenzó a pelear con la fe. Y al rey y al que servía al rey le ganó. La razón ganó para ellos. Pero algo interesante que dice en la Biblia, que nos dice en el versículo 3, capítulo 7, versículo 3. Yo quiero, ahí tú lo vas a mirar. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Yo quiero decirte, quiero que analices esta escritura. El rey no creyó la palabra. El hijo del rey, ni el príncipe que estaba con el rey tampoco creyeron la palabra. Ninguno de los que estaban ahí en eminencia creyeron la palabra de Eliseo. Pero estos 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad no habían escuchado ni siquiera la profecía. Pero la Biblia dice que Dios los inquietó. Eran hombres que estaban enfermos. Eran hombres que eran despreciados. Eran hombres que para muchos eran malditos. Eran hombres que según la enfermedad, la lepra, su carne podía desprenderse. Para muchos apestaban. Para muchos eran algo insignificante, pero fueron las personas que Dios utilizó. Fueron las personas que Dios movió. Fueron las personas que Dios inquietó. Y la Biblia nos dice que estos hombres comenzaron a decir, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratásemos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Mas vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Interesante. Pero se movieron, se fueron al campamento de los sirios, dispuestos a morir. Pero algo los estaba moviendo. Ellos no habían escuchado la palabra. Ellos no habían escuchado al profeta. Ellos no habían escuchado la profecía. Pero el Espíritu de Dios los inquietó. Y la Biblia nos dice que se movieron y se fueron al campamento de los sirios. Dice, se levantaron pues al anochecer
para ir al campamento de los sirios. Y llegando al campamento de los sirios, no había allí nadie. Y quiero que prestes mucha atención, porque esta es una palabra clave interesante. Ahí no había nadie. ¿Qué pasó con aquel ejército? Aquellos hombres habían traído alimento para tal vez más de un año. Habían vestidos, habían joyas, habían riquezas, habían manjares. Pero dice que cuando llegaron los leprosos no había nadie. Estaban los manjares, estaban las joyas, estaban las riquezas, estaba toda aquella posesión ahí. Todo estaba allí preparado. Y llegaron los leprosos. Yo quiero que mires conmigo en el capítulo 6. Dice, vamos a leerlo desde 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros. Presta atención a esta palabra. Ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Interesante. Estamos hablando de 4 leprosos. Estamos hablando de 4 personas marginadas. Estamos hablando de 4 personas enfermas, 4 personas desahuciadas, 4 personas excluidas de la sociedad. Dios le habló al rey, Dios le habló al príncipe, Dios le habló a los que estaban en eminencia y no escucharon, no creyeron. Pero movió a 4 leprosos, a 4 marginados, excluidos de la sociedad, que se movieron. Y es interesante porque la Biblia dice que cuando ellos marcharon para ir al campamento de los sirios, mira lo que dice el versículo 6. Los sirios sintieron un gran ejército, sintieron caballos, sintieron carros, pero no eran carros, no era un ejército, eran 4 leprosos que habían creído, que habían sentido la presencia de Dios, que habían sido movidos por el Espíritu de Dios, que habían puesto su confianza en el Señor. Y esos 4 leprosos se sentían en el campamento enemigo como un ejército que marchaba, como un ejército que venía con trompetas, como un ejército que venía con caballos, como un ejército que venía. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú crees en el Señor, Él va delante de ti, Él va abriendo camino, Él va abriendo lo imposible. Este es el mejor escenario en esta crisis, en esta pandemia, en esa enfermedad, en ese punto de quiebre. Es el mejor escenario para que tú recibas un milagro de parte del Señor. Y estos hombres llegaron, 4 hombres, y aquellos huyeron. A 4 leprosos desarmados huyeron, porque habían sentido no a 4 leprosos, no a 4 hombres, sino un ejército que cabalgaba y que venía. Pero era Dios quien iba adelante, porque cuando la presencia de Dios va adelante, Él va abriendo el camino, Él apareja todo, Él comienza a obrar el milagro. Tú no tienes que preguntarte de dónde, cómo, cuándo, porque Dios lo va a hacer. Si tú lo crees, si pones tu confianza en el Señor, Él va a restaurar tu finanza, Él va a restaurar tu hogar, Él va a restaurar tu salud, Él va a restaurar tu economía, Él va a restaurar tu ministerio, Él va a restaurar lo que has perdido en medio de esta situación. Hay un motivo para creer, hay un motivo para levantarse en esta noche, hay un motivo para levantar tus miradas al cielo, porque Dios ha puesto su mirada en ti. En esta noche los ojos de Dios están hacia ti, mi amigo, mi amiga que estás escuchando. Dios es el Dios de los imposibles. Y la Biblia nos dice que estos hombres llegaron y tomaron posesión de los mejores vestidos, de las mejores joyas, de los mejores alimentos, de las mejores riquezas. Se vistieron de esplendor, se vistieron de gloria, se vistieron de magnificencia, saciaron su hambre, colmaron todo su ser, se saciaron. Y dice en la Biblia que aún escondieron, fueron y escondieron alimentos y vestidos.
Pero comenzaron a decir, bueno, no está bien lo que hemos hecho. Vamos y demos la noticia para que todos aquellos que están allá con hambre vengan y también reciban. Y fueron, dice la Biblia. Si tú sigues leyendo la historia, vas a encontrar de que ellos regresaron a Samaria y le dijeron la noticia al rey. Y la Biblia dice que el rey seguía sin creer. El rey dijo, no, lo que pasa es que el ejército está escondido y está esperando que nosotros salgamos para caernos encima. Esa es la incredulidad, esa es la razón, esa es la lógica que a veces impide que la gloria, que la presencia, que el milagro ocurra en muchas vidas. Y el rey no quería mandar a nadie, no quería ir. Y allá estaban las provisiones, allá estaba la bendición, allá estaba todo preparado, el escenario para recibir el milagro. Porque había una palabra dicha por un profeta: mañana a esta hora habrá alimento, habrá provisión, habrá bendición en tu casa. Y el rey no creyó. Y los hombres le aconsejaron y le dijeron, rey, pero manda 5 hombres en caballo que vayan. Y el rey escuchó el consejo de aquellos hombres y fueron, y preciso, se dieron cuenta que por los caminos habían vestido, habían alimentos, los establos estaban llenos de caballos, de animales, habían provisiones, había todavía comida en los fogones. Y vinieron y dieron las buenas nuevas. Y cuando dieron las buenas nuevas, fue cuando el rey comenzó a creer. La Biblia dice que debemos creer para ver. Y hay mucha gente que quiere ver para creer. Pero la Biblia nos dice que fueron y comenzaron a traer las provisiones. Pero ¿para quién fue la primicia? ¿Para quién fue lo mejor de lo mejor? Fueron para 4 leprosos. Para aquellos que creen en el Señor. Para aquellos que colocan su confianza en Dios. Para aquellos que en medio de la crisis, de la adversidad, levantan sus manos y al cielo y dicen, Señor, yo sé que tú eres mi Dios, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi esperanza, que tú eres mi consuelo, que tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Cuando el hombre pone la fe por encima de la razón, cuando el hombre pone la fe en Dios por encima de la lógica, cuando el hombre coloca su fe por encima de lo que sus ojos ven, entonces la gloria desciende y Dios se mueve en aquellos que le creen, en aquellos que confían, porque la Biblia dice que ninguno de los que esperan en Dios serán avergonzados. Y la Biblia dice que fueron y trajeron. Eso ocurrió en el transcurso de la noche. La palabra había sido dada por Eliseo en la mañana y pasó toda la noche trayendo provisiones y alimentos. Aquel ejército había venido de lejanas tierras, había traído lo mejor de su tierra para dárselo a un pueblo que había creído en Dios. Ellos vinieron a despojar a Samaria, ellos vinieron a destruir a Samaria, ellos vinieron a arruinarla, ellos vinieron a matar. Pero la Biblia dice que Dios convirtió esa maldición en bendición. La pandemia ha venido para destruir, para acabar vidas, para destruir hogares, para destruir empresas. Pero Dios puede convertir la maldición en bendición. Y la Biblia dice que había alimento al amanecer, ya había alimento en la puerta de Samaria. Y había abundancia. Y el rey dio la orden y dijo, bueno, le dijo al príncipe que no había creído, ponte allí, administra eso. Tú vas a administrar, y lo puso allí en medio de la puerta. Y cuando el pueblo se enteró de que había provisión, de que había harina, de que había aceite, de que había carne, la Biblia dice que salieron como en manada, en montón, y atropellaron al príncipe. Y el príncipe que estaba allí administrando murió, porque Eliseo lo había dicho, tú lo vas a ver, mas no comerás de ello. Ese es el hombre que actúa con la razón y la lógica. Pero aquellos como los leprosos que se dejan mover por el Espíritu, que le creen al Señor, tendrán otro fin. Fueron reconocidos. Gracias a ellos fue el pueblo saciado de alimento, de vestido, de calzado, de abundancia y de paz. Amigo, para ti es la palabra en esta noche. Dios está contigo. Él va a restituir lo que se comió el saltón, la oruga, el revoltón. Él va a restituir lo que el enemigo se ha robado, te ha dañado.
Él va a restituir tu cuerpo. Él va a colocar pulmones nuevos. Él va a restaurar tu economía, tu finanza. Él va a convertir esa maldición en bendición. Solamente crea al Señor. Si tú no eres creyente y estás escuchando este mensaje, yo te invito a que inclines ahí tu rostro y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hazme parte de tu pueblo. Quiero decirte que Dios sigue haciendo maravilla y quiero orar en esta noche. Quiero terminar con una oración por tu salud, por tu economía. Creemos que hay respuesta, que hay poder en la oración. En medio de esta crisis hemos estado orando por los diferentes medios, por Facebook, por WhatsApp, por donde el Señor nos permita. Y hemos recibido testimonios de personas que tenían el COVID y que a través de la oración, unidos, todos como un solo hombre, el Señor ha sanado, ha restaurado. Y hoy en día han dicho, hermanos, no sigan orando más, porque ya el Señor hizo la obra. Ya nos hicieron la segunda prueba y salió negativo, se fueron los síntomas. Ese es el Señor, quien lo hace Dios. Él sigue haciendo maravillas. Así que te invito a que inclines tu oído. Y si tú eres cristiano, ora por esa persona que está a tu lado. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, Señor. Te damos todo honor en esta noche. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Sabemos que hay una crisis, sabemos que hay una pandemia, sabemos, Señor, que hay desempleos masivos, sabemos que hay empresas que han caído, sabemos que hay personas desesperadas, que hay personas queriendo suicidarse, que hay personas tratando de atentar contra su vida, que hay personas, Señor, que en esta hora no saben qué hacer, Dios amado. Enviamos tu palabra a esos hogares, enviamos tu palabra a las UCI, enviamos tu palabra, Señor, a las clínicas, enviamos tu palabra a las calles, enviamos tu palabra a los hogares, enviamos tu palabra donde está la necesidad. Tú tienes el poder, tu palabra no regresará vacía, sino que hará el efecto que tiene que hacer. En esta hora, Señor, reprendemos la enfermedad, reprendemos toda dolencia en el nombre de Jesucristo. Que tu presencia, que tu Espíritu, Señor, ahora llegue ahí, Señor, ahí donde está el necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, de la cabeza a los pies, la unción de tu Espíritu comienza a sanar, comienza a restaurar. Padre, ahora, Dios, el que está triste, el que está solo, Señor, el que se encuentra desesperado, angustiado, Señor, el que no sabe qué hacer, aquel, Dios amado, que se encuentra en angustia, hoy clamamos para que Él levante sus manos, para que tú envíes fuerza, Señor, para que des sabiduría, para que tú des los recursos, para que tú, Señor, toques al que tengas que tocar. Padre, tu palabra dice que tú das la sabiduría para hacer las riquezas, Señor. Hoy clamamos, Dios, para que se multiplique, Dios, lo poco que hay en los hogares, en el nombre de Jesucristo. Por la llaga de Jesús proclamamos sanidad y liberación en esta hora, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gracias, mi hermano Luis Miguel, por llevarnos por ese recorrido tan hermoso, recordándonos todos esos pasajes bíblicos, los cuales fortalecen nuestra fe, pero también reta a nuestros amigos y familiares que tuvieron la oportunidad de verlo y de escuchar este mensaje. Gracias por tu vida, gracias por tu ministerio, y creemos que Dios
hará lo que tiene que hacer en todos los corazones que estuvieron en esta noche preparados para recibir esta palabra, una palabra de vida y de esperanza para estos tiempos. El mejor escenario, gloria a Jesús, porque es la oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios a través de las diferentes circunstancias. Y el Señor está presto a respondernos, porque Él es Dios misericordioso y nos ama. También para el día domingo tenemos nuestra escuela dominical, usted no se la puede perder. Prepare su corazón, prepare su mejor vestidos. Felicito a todos los hermanos que mandan sus videos y están hermosos, están allí organizando en su sala, pues su iglesia desde la casa. Ellos están allí en ese momento con mucha reverencia, con mucho amor. Allí los que pueden pues conectarse en sus televisores, reúnen a sus vecinos. Esa es la idea, mis amados hermanos, compartir esta palabra del Señor y estar avivados, estar fortalecidos, porque la iglesia del Señor Jesucristo nadie la puede detener. Cada día se multiplica, cada día crece, porque el fundador es el Señor Jesucristo y quien la sostiene es el Espíritu de Dios que da vida. Gloria a Jesús, y continuamos el día miércoles también con nuestra transmisión y el próximo viernes pues aquí en este mismo lugar con otra palabra de impacto, de milagro. Dios le continúe bendiciendo, Dios le guarde y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.